Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Apreciados amigos, queridos oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, una vez más, estamos con ustedes en esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. Hacemos una invitación de inmediato para que traiga su Biblia, su guía de estudio, y bajo la conducción divina estaremos compartiendo con ustedes una linda experiencia de estudio con relación al tema que tenemos preparado para hoy. Vino y sangre es el tema que estaremos abordando en este día. Quisiéramos en esta hora también darle una bienvenida y saludar de manera calurosa, afectiva a nuestro gran hermano, nuestro compañero de viaje hacia el cielo, y aquí durante todo el trimestre los comentarios del doctor Cristian Veras, quien está con nosotros. Pastor, Dios le guarde siempre. Gracias, pastor. El día de hoy es un día súper bendecido, estamos vivos, ¿no? Uh-huh. Eso es ganancia. Eso es cierto. Sí, por la gracia del Señor estamos vivos, respirando. Acabo de recibir una noticia de que alguien, no amigo de infancia porque era una persona de otra generación diferente a la mía, pero personas, vecinos de infancia que me vieron nacer, acaba de fallecer. Y tan solo digo gracias, Señor, por la vida, por darnos la oportunidad de estar vivos en este día. Uh-huh. Lamentable, ¿no? El hecho de que una persona, pues, que usted te conoce, pues, haya fallecido. Y a la vez, consolar a sus familias en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Así es, habían pedido las oraciones, estábamos orando, y nosotros sabemos que se ora por la voluntad de Dios. A veces no lo entendemos, pero es así. La voluntad de Dios se cumple, y créanme que cuando algo ocurre es de beneficio para el propio ser humano, aunque no lo entendamos. Sí, así es. Sí. Pues les invitamos para que podamos hablar en este momento con nuestro Dios. Gracias, querido Padre Celestial. Nos sentimos contentos, felices y, por supuesto, a pesar de las circunstancias, de buen ánimo para continuar estudiando tu palabra en este momento. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, debo confesarle que cuando vi el título para el día de hoy, usted sabe ya cuando uno tiene un poquito de tiempo estudiando la palabra de Dios, la Biblia, y ve un título, siempre trata como de relacionar ese título con algún evento o algún pasaje de la palabra de Dios, y definitivamente que esto nos hace recordar en aquel encuentro que tuvo Jesús con sus discípulos, donde Jesús tomó pan, o sea, el pan lo tomó para comerlo, lo bendijo y lo partió, y dijo a sus discípulos: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y luego él hace referencia a lo que tiene que ver con la copa, y habiendo dado gracias le dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esto se ajusta mucho a lo que tiene que ver con el título que ya empezamos a analizar, y veo que hay una declaración de entre los pasajes referidos para este día con el Salmo número 75, los versículos del 1 al 10. ¿Qué tipo de relación puede existir entre esta declaración de Mateo capítulo 26, de los versículos del 26 hasta el 29, con el libro de los Salmos 75, los versículos del 1 al 10? Bueno, en su pregunta, pastor, en el comentario y también la pregunta, usted encerró todo, prácticamente encerró todo. De una forma escueta, por supuesto, encerró la misma respuesta. Ya habíamos dicho que los salmos contienen un trasfondo para muchos trozos apocalípticos o escatológicos en la Biblia, y por supuesto en el mismo libro de Apocalipsis. Parte de los evangelios
que también es profecía escatológica, está contenido con un trasfondo interesantísimo en el libro de los Salmos. Aquí encontramos de una forma fascinante que el Salmo 75 nos está hablando de lo que usted mencionó en el título de la guía de estudio en el día de hoy: vino y sangre, vino y sangre. El vino y la sangre también son figuras de juicio y que tenían que ver con sobre todo el juicio de Cristo en la cruz. Juicio hacia las naciones, pero juicio con Jesús, o juicio en Jesús desde Él y para Él mismo, porque Cristo probó la copa con el vino del furor, de la ira, con la ira completa de Dios la probó, y esto fue un juicio profetizado en el Salmo 75, y no solamente en él mismo, sino en otros más. De manera, pastor, mis apreciados amigos, que no es fácil definir el género literario del Salmo 75. Empieza como un himno y probablemente fue usado en el culto, pero su enfoque principal es una enseñanza sobre Dios como juez universal y del día del juicio. Y como decía, que todo esto tiene un encuentro en Cristo, el juicio, el juez universal y el día del juicio. Cristo es nuestro juez universal. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 22, dice que el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio lo ha dado al Hijo. En Daniel también lo dice claro: Dios es el juez y le entrega, Daniel capítulo 7, versículos 9 hasta el 13, le entrega el juicio a Cristo. Ahí Él es el juez infinito, el juez divino, pero también Él es juzgado de por sí. Y hay un día de juicio determinado para Él, porque asumió la culpabilidad de la humanidad, y en ese día Dios juzgó a la humanidad en Cristo. La cita que estábamos dando de Mateo 26, 26 al 29, el versículo 29 cierra con esta cita diciendo: y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Estaba haciendo un tipo de revisión así rápido de los textos que estamos citando, que es el fundamento básicamente de la lección de este día, donde en el libro de Apocalipsis capítulo 14, los versículos del 9 al 12, también hace referencia a lo que usted estaba comentando, un asunto de juicio. La gran pregunta, por ejemplo, que uno se podría hacer: ¿qué relación tiene ese pasaje de la Biblia con asunto de juicio cuando dice: os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta que aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre? De nuevo, una pregunta excelente, pastor. Tiene mucho que ver porque Cristo tomó la copa con los discípulos. Esta copa con el vino estaba diciendo que Él estaba próximo a recibir el juicio en lugar de ellos. Cristo, la paga del pecado, Él la asumió, la pagó en la cruz del Calvario, y por eso el jugo de la vid que Él tomó con sus discípulos los estaba absorbiendo. Era un modo o una forma de decir que ellos estaban compartiendo el sufrimiento con Él. Okay. Y entonces, cuando comparten el sufrimiento, tiene que hacerse cargo Cristo, porque de lo contrario ningún ser humano podría regresar de ese castigo de la muerte segunda, y es Jesús quien lo asume. Por eso el vino y la sangre tiene una connotación de juicio, no solamente de juicio, sino de segunda muerte. Me gustaría llevarlo a un texto muy importante en el Evangelio de Mateo, por supuesto, y que guarda una relación con esto muy estrecha, capítulo 20, versículos 20 y 21. Y allí está la historia de los hijos de Zebedeo. ¿Se acuerda, pastor? Sí, claro, claro. Que la madre de ellos vino donde Jesús y le pidió que uno se sentara a su derecha y el otro a la izquierda en su reino.
ella estaba asumiendo que el reino que Cristo iba a establecer era un reino terrenal, un reino donde sus dos hijos estarían en los dos principales lugares. Por eso Cristo le dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo beberéis? Y entonces ellos dijeron: podemos. Y él le dijo: ¿y podréis ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y de nuevo dijeron: podemos. Y entonces él dijo en el versículo 23: a la verdad mi vaso beberéis, y del bautismo de que yo soy bautizado seréis bautizados. Mas el sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda no es mío dar, sino a aquellos a quienes está aparejado de mi Padre. El vaso es una expresión figurada que representa los sufrimientos que Jesús había de padecer en el Getsemaní y en su juicio en la cruz. Un vaso o cáliz es una figura bíblica que se emplea comúnmente para representar sufrimiento o castigo. Es decir, el vino con el vaso es un juicio de sufrimiento y castigo que Jesús pasaría. Ya Isaías capítulo 53 lo había dicho, que Cristo llevaría nuestra vergüenza. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Isaías está anticipando el mismo sufrimiento de Cristo, pero está en la misma dirección del Salmo 75. Por eso es importante de notar, mi apreciado amigo, mi hermano Pastor Scroggins, y ustedes amigos y hermanos, que cuando está hablando del vino, está hablando de una figura literaria para anteceder los sufrimientos de Cristo en la cruz del Calvario. Perfecto. Ahora vamos a tratar de hacer una relación de lo que hemos comentado entre pregunta y comentario para ver cómo se aplica esto a la declaración del libro de Apocalipsis capítulo 14, los versículos del 9 al 12. El tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hemos hablado, pastor, sobre la situación del mismo Señor Jesucristo. Todos sabemos que Jesús pasó por momentos difíciles. En torno a esta declaración, si alguno adora a la bestia y su imagen, recibe la marca de su frente, él también beberá del vino de la ira de Dios. ¿Será acaso que Dios va a manifestar algún tipo de ira sobre los seres humanos que sencillamente no fueron fieles al Señor? Definitivamente que sí, pastor. La ira de Dios es un juicio, una santa indignación, porque la humanidad ha desechado definitivamente sus enseñanzas, sus mandamientos, sus leyes, y que lo han desechado a él mismo para que no gobierne o reine sobre ellos. Cuando habla del vino del furor, esta figura proviene de Jeremías capítulo 25, versículo 15, probablemente que sea de ahí que el profeta de Patmos está tomando la figura. Y mire lo que dice, pastor, Jeremías 25, 15, porque así me dijo Jehová, Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Esta palabra, vino del furor, esa figura que proviene de Jeremías, como dije, donde se le ordena al profeta que tome la copa del vino del furor, da a beber de él a las naciones. Al ofrecer su vino a las diversas naciones, Babilonia no tiene el propósito de causar furor, pues ella afirma que el beber de su vino traerá paz a las naciones. Sin embargo, el beber de él traerá sobre las naciones la ira de Dios, y esa ira de Dios entonces es un juicio. No es que hoy la Babilonia espiritual dice: bebe del furor de este vino,
para que te embriagues y que te vaya mal. No, no le dice eso. Ahora, Dios sí dice que el que bebe de la copa del vino, llena del vino de la ira de Babilonia, sí va a ser embriagado con ella, de manera que va a ser enjuiciado con lo mismo que es enjuiciado Babilonia. Y esto es lo que está denotando, un juicio que proviene de parte de Dios, y que dicho juicio no es más que producto de haber abandonado a Jehová y haber desechado los caminos de Dios todas las naciones. ¿Quién es Babilonia? Porque estamos posiblemente hablando de un lenguaje simbólico o metafórico, porque hablar del vino de la ira de Dios, si usted habla acerca del vino de Babilonia, el término vino, en este caso, ¿a qué se refiere? ¿Se está refiriendo a una bebida literal o se está refiriendo a algo simbólico o metafórico? Algo simbólico definitivamente, y tiene que ver con las falsas enseñanzas contrarias a la Biblia. Y ya en otras entregas hemos hablado como la inmortalidad del alma, lo que tiene que ver con los 7 sacramentos, tiene que ver con el bautismo infantil, tiene que ver también con el desecho del 4º mandamiento de la ley de Dios, y en gran parte con la mediación sumo sacerdotal de un ser humano, creyéndose Dios, reteniendo y perdonando pecados a su antojo. De manera que el vino del furor tiene que ver con falsas enseñanzas que hoy la Babilonia espiritual, y ya ustedes pueden deducir por ustedes mismos los tipos de pecados que hemos dicho que están en la Biblia y que identifican a esa Babilonia. Entonces ustedes ya están listos para identificar quién es esa Babilonia del tiempo del fin. ¿Por qué lo que reciben el juicio, en este caso ya de Dios, al final del proceso, tienen que ser atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero? Y dice el texto, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Esta es una declaración donde muchos se han apoyado para hablar acerca de una doctrina del infierno, donde la gente se está quemando eternamente, aquellos que no aceptaron hacer una adoración sincera al Señor, y entonces toman como punto de referencia este texto de Apocalipsis 12, donde dice que no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre, y luego hace un contraste de aquellos que guardan los mandamientos de Dios, donde dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Algunos dirán, míralo ahí, que claro es el texto. No tienen reposo ni de día ni de noche, entonces hablan de una eternidad en el infierno, y es una doctrina que se ha vendido mucho y se ha aceptado mucho en medios protestantes. Bueno, en este estudio no vamos a hacer un análisis acabado de lo que tiene que ver con la inmortalidad del alma, pero es válida la preocupación del pastor y conductor de este programa, porque se ha tergiversado y se ha propagado la teología de la inmortalidad del alma. ¿Qué quiere decir la inmortalidad del alma? Que cuando la persona muere continúa viviendo en algún mundo, y que hay almas incorpóreas en el cielo. Aquellos que están con Cristo, que mueren, su alma va al cielo de acuerdo a esa creencia, y su cuerpo queda en la tumba. Entonces ellos sostienen que en el cielo hay almas incorpóreas, o sea, sin cuerpos, y que en la segunda venida de Cristo su cuerpo resucitará y llegará entonces al cielo y se fusionará, al igual que antes de morir, con esa alma que está pululando en el cielo. Eso es un concepto pagano, eso es un concepto de la filosofía griega. Viene desde más atrás, por supuesto, con lo que tiene que ver con Nimrod y la Torre de Babel. Desde por ahí viene eso. Luego con los egipcios, y por supuesto con lo que tiene que ver con el tiempo de Tales de Mileto y todo eso. En Egipto había una creencia de que las almas cruzaban al mundo inferior, donde estaba Osiris y Set, dios del caos y dios de la ultratumba, y que ellos los recibían allá.
Sin embargo, que una diosa femenina, la diosa Mat, pesaba el corazón del muerto, del difunto, y si su corazón pesaba más que una pluma, ponían en una balanza el corazón y la pluma, y si su corazón pesaba más que la pluma, entonces se perdía esa persona. Hay una creencia terrible sobre la inmortalidad del alma en todo el mundo antiguo y da pena porque la Biblia es clara al respecto de que todavía hoy se continúe pensando así. Esos textos donde habla, y usted acaba de presentar, donde el fuego arde para siempre y que para siempre está esto, no es un para siempre. La palabra aionios, que es la que utiliza acá, está, bueno, en el Antiguo Testamento es olam y aquí en el Nuevo es aionio, significa a veces para siempre, eterno, pero en este caso significa un para siempre hasta que exista materia, hasta que arda. ¿Y por qué? Explicamos brevemente. Porque el propio Satanás, de acuerdo a una declaración en Ezequiel 28, 18 y 19, no arderá para siempre, sino que será reducido a ceniza. Y si eso es el diablo que provocó todo este asunto, ¿cuánto más una persona que fue engañada por él? Pastor, ¿de dónde sacará Juan estas imágenes? Sabemos que los autores de la Biblia tienen elementos culturales que lo van influenciando, el medio donde vive posiblemente tenga algún tipo de influencia y luego nosotros llegamos a la conclusión de que toda escritura es inspirada por Dios. Cuéntenos un poquito, ante la inquietud que tienen tantas personas, esas imágenes que utiliza Juan ahí en el libro de Apocalipsis, que a veces parecen ser como que dan la idea, ya le decía, la idea de un tormento, etcétera, etcétera. ¿Será acaso que estas figuras, estas imágenes eran comunes en los tiempos de Juan? Definitivamente, pastor, eso es correcto. Y Juan está utilizando, no solamente él, hay otros autores como Mateo en el capítulo 21, versículo 19, donde habla de la misma palabra. Marcos capítulo 3, versículo 29, Lucas 1, 55. Ellos traducen una frase que es eistos aionas, literalmente para los siglos, también por lo común traducida para siempre en Lucas 1.33, en Romanos 1.25 y 11.36, y con un adjetivo aionios, literalmente que dura por los siglos y que es traducido muchas veces como eterno en Mateo 18.8, 19.16 y otros. Ahora, eistom aiona o eistos aionas no indican necesariamente, repito, no indican necesariamente una existencia eterna, pero alguno podrá preguntarse, ¿estas expresiones no significan a veces perpetuidad? Y si es así, la expresión compuesta eis aionas aionion no debe significar por los siglos de los siglos una declaración más enfática de perpetuidad. Y por supuesto que la respuesta es no. Ya las citas que hemos dado indican que hay pasajes de estos donde no está hablando de la eternidad. Significa ambas cosas, o la traducción es ambas, es ambigua. Ahora, ¿por qué nosotros podemos discriminar y tomar esto como que no es por los siglos de los siglos? Porque en la segunda venida de Cristo, Él viene a buscar a su pueblo que está en la tumba. Y si ya este pueblo fue al cielo, ¿a qué vendría? No tiene sentido de que lo venga a buscar. ¿Me hago entender? Por eso en la primera carta de Pablo a Tesalonicenses, el capítulo 4, donde él dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Oigan, porque si Cristo murió y resucitó, noten, la inmortalidad del alma es contraria a la resurrección. Porque si cuando muere va al cielo, no es necesaria una resurrección. Entonces Pablo dice ahí, porque si Cristo murió, ¿y qué más, pastor? Y resucitó. Indica que al momento de morir, Cristo no fue al cielo. No. Sino al tercer día, cuando resucitó, en algún momento en esos 40 días que duró en la tierra, ascendió donde el Padre. Perfecto. Y lo mismo ocurre con los redimidos.
Asimismo, dice Pablo, traerá Dios juntamente a los que durmieron con él. Porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de trompeta, con voz de mando y con voz de arcángel. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está. La verdad que es un tema que siempre hay que tocarlo y hay que decir estas verdades, porque el idioma original en que se escribió, posiblemente cuando usted lee un texto como en el libro de Apocalipsis pueda traer algún tipo de confusión, pero la armonía de la palabra de Dios es incuestionable y hemos citado algunos pasajes de la Biblia y que, por cierto, los elementos de la lógica en muchas ocasiones tienen que entrar en esos detalles para hacer la comparación y saber que la palabra de Dios no se contradice. ¿Quiénes evitarán estar recibiendo de la ira de Dios? Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Amigos, hermanos, los mandamientos, la doctrina que nos invita a reconocer que los mandamientos están vigentes y que a través de la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo y la fe de Él que nos salva, es como nosotros podemos evitar esa ira divina. Y queremos decirle que esta lección nos ha llevado a reconocer que tenemos que tener una conexión estrecha con el Señor. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tus bondades. Gracias por el estudio de hoy. Esperamos poner en práctica como siempre te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, poner en práctica los principios y los elementos de este evangelio aprendido en el día de hoy, para que podamos disfrutar de la esperanza bendita cuando te manifieste por segunda vez en esta tierra, darnos la eternidad. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.